la fundación de Babilonia. Nosotros sabemos que Dios tiene una fundación. ¿Y cuál es la fundación? De Dios el Padre. Cristo, nuestro Señor, el Mesías, el cual vino y murió por cada uno de nosotros. Ese es la fundación de todo el Evangelio, es la fundación de la palabra de Dios, porque Cristo es el camino para el Padre y Él nos ha mostrado el carácter de su Padre. Y ese es el único camino, no hay otro mediador fuera de Él en el cual nosotros podemos ser salvos. Y Él es el único, es el fundamento, y sobre el fundamento se han edificado 7 pilares. 7 pilares en los cuales son pilares de verdad, en los cuales todo el pueblo de Dios debe fundarse en ellos, abrazarlos, entenderlos, para poder vivir conforme a la verdad que el Señor está dando. Babilonia en Apocalipsis capítulo 13 se le llama como la bestia que sale del mar. En Apocalipsis 17 se le llama como la gran ramera. En Apocalipsis 18 se le llama Babilonia. En Daniel capítulo 7 se le llama el cuerno pequeño. Son diferentes formas de cómo se le identifica la Babilonia. Y nosotros hemos estudiado en 3 estudios anteriores acerca de Babilonia, y nosotros pudimos ver que en el primer estudio que tuvimos, ¿quién era el rey de Babilonia? Satanás mismo. Nabucodonosor, Belsasar y todos los reyes que siguieron eran instrumentos usados ¿por quién? Por el enemigo, por Satanás. Satanás está trabajando detrás de las cortinas en una forma silenciosa para que sus agentes puedan llevar a cabo el propósito que él tiene para poder llevar al mundo, aún a los salvos, a que se pierdan, a que se rebelen en contra de Dios y que no adoren en espíritu y en verdad a nuestro Creador. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, para poder entender acerca de lo de Babilonia, tenemos que ir a lo que realmente sucedió en el cielo. ¿Qué sucedió con Lucifer y cuál fue el motivo de su caída? Lo cual nos va a ir mostrando el fundamento de Babilonia. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Y antes de leerlo vamos a orar, porque no oramos. Querido Padre, Señor, que es a la altura de los cielos, vamos ante ti para que tú puedas dirigirnos en este estudio y que, Señor, podamos aprender más de tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Para poder entender el fundamento de Babilonia tenemos que ir a lo que sucedió en el cielo con Lucifer, porque ese era el nombre antes de Satanás, la serpiente antigua, el diablo. ¿Ok? En Apocalipsis 12, 7 al 9 se nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La palabra de Dios nos indica de que hubo una gran batalla en el cielo. Ya no se halló más lugar para el dragón, para Lucifer. En esta guerra que se enfrentó, el enemigo fue y reclamó su lugar en el reino de Dios, pero no fue hallada cabida más ahí, sino que fue lanzado, y dice que fue lanzado y él es el que engaña al mundo entero. Noten lo que dice Ezequiel 28 y vamos a leer del 12 al 17. Aquí nos va a describir quién era Lucifer. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí nos está identificando de cómo Lucifer era en el cielo. Y se nos da una referencia de que él era el que dirigía la música, el coro en el cielo. Y que él estaba adornado y que era hermoso completamente. Ahora, algo sucedió porque en el versículo 14 en adelante se nos dice: tú, querubín grande protector, yo te puso en el santo monte de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuál es el santo monte de Dios? ¿Dónde está? Ahí el trono de ¿quién? De Dios. Ahí donde está el santo monte de Dios, su santuario. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En la traducción en español, cada vez que usted ve maldad, está haciendo referencia a la iniquidad. La iniquidad es el punto de no retorno. ¿Por qué? Porque antes de la iniquidad viene la rebelión. Y antes de la rebelión viene el pecado. Cuando nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo y Él nos perdona. Pero si usted sigue viviendo en el pecado, sabiendo que es pecado, eso se convierte en ¿qué? En una rebelión. Usted abiertamente decide ir en contra de la palabra de Dios. Se rebela en contra de Dios. Y al rebelarse en contra de Dios, usted cada vez que usted rechaza el llamado de Dios, esa rebelión se puede formar en una iniquidad. Y eso fue lo que le sucedió a Lucifer. En el reino de los cielos, él llegó hasta el punto de no retorno y entonces se nos dice que hubo una gran batalla y dice en el versículo 16 al 17: a causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Noten, aquí nuevamente se nos dice el monte de Dios. Versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál era la razón de que Lucifer fue echado afuera del reino de los cielos, del monte de Dios? Su iniquidad. ¿Pero qué más? Se enalteció. Otra palabra por enaltecer. Orgullo, vanagloria. Nosotros vemos que esa fue la razón, el fundamento o la descripción del carácter de Lucifer, que lo vino a ser el gran dragón, la serpiente antigua, el engañador, el que mata y todos esos títulos que se le da. Se le describe que el carácter de Lucifer se transformó a un carácter lleno de orgullo y de vanagloria. Miren lo que dice en Proverbios, capítulo 16, 18. Antes del quebrantamiento es ¿qué cosa? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Nos muestra de que la vanagloria y el orgullo fue lo que llevó a la perdición, no solamente a los imperios de este mundo, sino a Lucifer mismo, el cual reveló su carácter. ¿Por qué? Porque él quería la adoración, quería elevarse al nivel de Dios, ser igual a Dios. Eso mismo que sucedió en el cielo, esa misma ideología o teología se está impulsando también hoy en día a través de la televisión,
a través de lo que escuchamos. Tú no te preocupes, tú eres dueño de ti mismo. Haz lo que tú quieras hacer. Ámate a ti mismo. Usted sabe que esa es una de las mayores engaños que tenemos dentro de la sociedad. Es que para que tú seas alguien, tienes que amarte a ti mismo. Hazle caso a tu corazón. Y si va a un psicólogo, es que te falta amarte a ti mismo, te falta comprenderte, entenderte a ti mismo. Pues la palabra de Dios dice que si nosotros no entendemos ni nuestro propio corazón, porque nuestro corazón es que engañoso y perverso. Entonces el diablo está diciendo, ámate a ti mismo. Amor propio. ¿Por qué? Porque es la base de su imperio. El orgullo, la suficiencia propia. La soberbia. Yo siempre he dicho que si usted va a ir a buscar a un psicólogo, busca un psicólogo que base sus examen clínico o su terapia en un escrito está. Porque el mundo se ha ido basando en la misma teología que el enemigo llevó a cabo en el cielo y la ha ido implementando a través de todos los reinos de esta tierra. El orgullo, la suficiencia propia. Es que yo tengo mis derechos. Usted sabe que cuando usted se entrega a Cristo, usted le entrega todos sus derechos. ¿Por qué? Porque usted tiene que morir para vivir. Morir al yo, para tener la vida eterna. Para que Cristo venga a morar en nosotros. El Evangelio es más que perdón de pecados, es el vaciarnos del pecado para que Él venga y nos llene de Él. Por eso el enemigo ha tratado de manipular la educación, la alimentación y todo lo que hemos visto, cambiando el carácter de las personas para que el mundo se pierda y vaya a rebelarse en contra de nuestro Creador. Porque Babilonia es confusión. Y si recordamos quién la fundó el diablo, pero usó a un hombre que se llamaba Nimrod, que también significaba rebelde. Él quiere que el mundo sea rebelde a la palabra de Dios, que se olvide de Dios mismo, que encuentre en sí a su propio Dios. ¿Ustedes han escuchado eso? Esa teología de la nueva era, es que tú puedes salir adelante, tú puedes, de adentro hacia afuera, tú puedes ser como un Dios, tú no necesitas de nadie. Y tristemente hoy día la juventud está siendo engañada. Por eso la juventud, hoy día hay una cantidad enorme de jóvenes, un porcentaje muy alto que no cree en Dios. Porque se ha ido enseñando a través de las escuelas, de los currículums educativos, de la televisión. La televisión impulsa no solamente al crimen, al odio, al adulterio, a la fornicación, sino también impulsa al espiritualismo. Impulsa a que nos olvidemos de Dios. Usted puede hacerlo todo. Usted tiene el poder en sí. Si usted se propone, usted lo hace. Y el enemigo está tratando de manipular nuestras vidas para que nosotros nos rebelemos, que vayamos en contra de lo que Dios es. Miren lo que dice en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Noten, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Si alguien quiere un trono es porque está buscando ¿qué? Adoración. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En el monte de Dios. Él quería sentarse en el mismo trono de Dios, a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 2 veces dijo, yo subiré. Y nosotros miramos de que esta misma ideología, lo miramos la semana pasada, hoy día también se siguen haciendo torres. Y se le ponen un nombre. Vaya solamente a la ciudad de Phoenix y va a ver las grandes torres que se elevan. ¿Por qué? Y todo esto viene ¿de qué? De Babilonia. Subiré al cielo. Hermano, ¿y qué de los satélites? De los satélites, igual. ¿Por qué? Porque los dueños son los que se elevan y dicen, uy, si yo soy grande, y hasta le ponen el nombre. La sociedad ha caído en el engaño de Babilonia, incluso muchos hijos e hijas de Dios, que a veces estamos en la misma ideologías de Babilonia y a veces no nos damos cuenta. Por eso el llamado de Dios se le dice, y ha caído Babilonia. Dice, salí de ella, ¿qué? Pueblo mío. Eso quiere decir que muchos hijos del pueblo de Dios están en Babilonia. No solamente allá afuera. Hay muchos que están babilónicos, que están en el pueblo de Dios y no se dan cuenta. O no nos damos cuenta. Dios quiere y que nos demos cuenta para poder salir de Babilonia. Sí, hermano. Eso fue lo que introdujo el enemigo de Dios. Cuando cayeron en pecado nuestros primeros padres, dice que ellos se cubrieron con hojas, con sus propios medios, entonces el enemigo quiere que nosotros hagamos todo por nuestra propia voluntad, que no ocupamos a Dios. Por eso el engaño de Satanás es muy fuerte, porque cuando nosotros nos creemos, somos suficientes, hacemos esto, yo hice esto, yo aquello, pero si no tengo la vida, ¿qué voy a hacer? Entonces, eso es lo que introdujo el enemigo, o sea, querer ser igual a Dios y no ocupar a Dios. Y es la misma característica de la iglesia en el tiempo del fin, porque es la iglesia de la Odisea. Todo lo tengo yo, no tengo ninguna necesidad. Sí, hermano. Esa parte que menciona ahí, hermano, en esa cita es lo que comentaba usted hace rato del monte. O sea, ¿a qué se refiere? Ella dice, y en el monte del testimonio me sentaré. Aquí no. Porque quería sentarse que ahí donde estaba el trono del Dios. En el trono mismo de Dios se quería sentar. O sea, él quería ser igual que Dios. Quería que todos se le adoraran, que todos le adoraran. Y eso es lo que está queriendo hacer hoy en día. Por eso quiere llevar al mundo ¿a qué? A la idolatría. Y él quería sentarse para poder recibir la adoración misma. Si nosotros vemos el contraste del orgullo, si nosotros vamos a Filipenses 2, 5 al 8, el contraste del orgullo se nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo contrario al orgullo? Humildad. Lo contrario, humildad. Y fue mostrado ¿por quién? Por Cristo, alguien que era merecedor de la adoración, porque es Dios. Y Él no escatimó nada para que nosotros podamos ser salvos, y Él vino a morir hasta la cruz por ti y por mí. O sea, lo contrario al orgullo es la humildad, la entrega completa a Él. Apocalipsis capítulo 7, 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron ¿a quién? A Dios. Lo que la hermana estaba comentando. Hay un lugar donde todos van a adorar a Dios. Y usted sabe que también adoran al Hijo. Si no, mírelo usted en Apocalipsis 5, versículo del 12 al 14.
donde dice que el Hijo, el Cordero de Dios, también estará ahí. ¿Por qué? Porque dice que Él se sentará al lado derecho ¿de quién? De su Padre. Y Él recibirá la adoración también. Y Lucifer quería tener lo mismo. Por eso Él ha hecho que no hay solamente un mediador, sino que hay muchos. Ha llevado al mundo ¿a qué? A la idolatría. Y la idolatría no solamente son figuras. La idolatría puede ser su casa. Puede ser la chequera, su cuenta de banco. O la escuela. Los hijos. Los nietos. El carro. Hasta el perro. Hay gente que me dice, ¿y mi perrito va a ir al cielo? Y yo recuerdo una persona me dijo, es que si no va mi perrito, yo mejor me quedo aquí. Así dijo una persona, yo me quedé, ok. Dije, bueno, quédese con su perrito. ¿Por qué? Porque a veces anteponemos cosas delante de Dios, que las amamos tanto, que no las queremos dejar, y eso la palabra de Dios le llama ídolos. Joyas. ¿Perdón? ¿Quién? Los pastores. Ah, sí. Y usted sabe que ahí corre un peligro a veces que los líderes de la iglesia llega un momento en que la ideología, principalmente hispana, y les digo porque yo he estado en una americana y he estado en hispanos, y la iglesia, la membresía hispana tiende a seguir las tradiciones de donde salieron y tienden a elevar a la persona tan alto que la persona se siente grande y se siente con autoridad importante. ¿Sabe por qué pasó? Porque cuando uno viene de la iglesia católica, al sacerdote lo trae todo el mundo acá arriba. Recuerdo que fui a una iglesia en una parte de este mundo. Fui a una iglesia en una parte de este mundo, no les digo a dónde, pero recuerdo que salí de esa iglesia y le dije a mi esposa, yo no regreso aquí. Fue tanto el ensalzar que a mí me dio miedo. Yo dije, yo no vuelvo aquí. Y no volví. ¿Por qué? Porque se corre el peligro en que una persona se sienta con la autoridad, con la autoestima, con el orgullo, con una posición en la cual se convierte en un ídolo y a veces ni se da cuenta. Pues es lo que le digo, ay, qué bonito predica. Y ya, y luego, sí, así que, sí, hermana, gracias. Y le da la honra. Recuerdo hace muchos años atrás me invitaron y me dijeron, pase a despedir a la gente a la puerta. Le dije, no, yo aquí me quedo, usted vaya a despedirlos. Por lo mismo, porque incluso la pluma inspirada dice que uno no debe de exponerse a esas cosas porque son vanagloria. Y el enemigo toma cualquier cosa para desviarnos. Para desviarnos. Por eso él está en un plan de rebeldía. Apocalipsis 22, 8 al 9 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y hay gente que adora al ser humano. También en una ocasión una persona dice, bueno, es que si el pastor lo dice, eso tiene que ser verdad. Pues la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Sí, es cierto, pastor, hasta los ángeles no querían que se postrara ante ellos,
porque la honra y la gloria era solamente para Dios. Y como nosotros, ¿verdad?, hacemos a veces ídolos de los... Y tristemente en el lado hispano, como la mayoría salió de la iglesia popular, pues llevan la misma ideología y la implanta dentro de las iglesias, que hay personas que dicen, bueno, ¿tú quién eres tú si yo tengo una maestría y tú no la tienes? Yo tengo un doctorado. ¿Quién eres tú? Pues lo mismo decían los escribas y los fariseos a Cristo. Pues ¿quién eres tú? ¿Quién es este que viene a enseñarnos? Es el hijo de José el carpintero. Le dijo, no es este hasta le dijeron bastardo, básicamente. Le dijeron, ¿quién es este para venir a enseñarnos? Lo mismo sucede hoy en día. El enemigo ha querido traer una rebelión dentro de este mundo, dentro de nuestras vidas. Lo hizo en el Edén y lo sigue haciendo hoy día. Se nos ofrece lo que es agradable a la vista. ¿Cuál fue el primer engaño? No vas a morir. ¿Cuál es el último engaño de Babilonia? No vas a morir. Hoy día incluso dentro de comunidades cristianas se predica que usted no va a morir. Y no se preocupe. Ya fue todo hecho por usted. Usted va a ser salvo. Y puede vivir haciendo lo que quiera, porque ya... Y eso la palabra de Dios se le llama espiritualismo. No vas a morir. El mismo engaño que Satanás le dijo. La inmortalidad. La inmortalidad. Y vamos a ver si nos da en los próximos estudios, vamos a ver el último engaño de Babilonia. Pero y es una patética realidad, porque a veces nosotros caemos en las garras del enemigo y queremos llevarnos a todos los demás. Lo mismo que sucedió con Eva. ¿Por qué? Porque ese es el engaño, esa es la confusión, esa es la rebelión que Satanás trae a la mente y trae a la vida de las personas. Pero fíjense también que le ha funcionado muy bien a Satanás, porque la gente adora más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Vemos en todo el cristianismo cómo se predica y la gente le agrada escuchar eso, donde no hay un compromiso directo con Dios, sino que lo hace, lo mismo que pasó con el pueblo que no quiso hablar con Dios. No, es que el pastor tiene la razón, es que el pastor por eso estudió, es que el pastor eso. Entonces, seguimos por ahí y el enemigo usa los falsos maestros y falsos pastores. Y vamos en ese camino y la gente como no estudia la palabra de Dios, y los que enseñan, no hay necesidad. Ya Jesús hizo todo, ya Él pagó el precio del pecado, Él ya murió en la cruz. O sea, y el engaño está fuerte porque vemos en realidad lo que está sucediendo en el mundo. Y además, toda la historia, si leemos la Biblia, nosotros que hemos estado estudiando y que estudiamos, se repite. Exactamente se repite todo lo mismo que sucedió. Los líderes desvían al pueblo por el camino equivocado. Todo por no tener el cuidado. Ahora, a mí se me ha dicho, y yo creo que muchos de ustedes también lo han escuchado, es que si le llamamos al pecado por su nombre, las visitas se van a ir. Es cierto, por eso muchas cosas no las hablan. Es que si hablamos de la Biblia, la gente se va a ofender y se va a ir. Pues entonces, ¿qué tenemos que hablar? Dios me libre que yo hable de mi propio razonamiento. Dios me libre de que yo los lleve a que estén entretenidos y contarles un chiste aquí, un chiste allá, una historiecita, que a mí me la platicaron cuando estaba en el departamento de primarios, en la iglesia. Ahora los usan como predicaciones. Las mismas historias ahora las predican ahí. 2, 3 textos y te dan toda la historia completa nuevamente.
Si no se predica la palabra de Dios, si no se le llama al pecado por su nombre, ¿cómo la gente va a ir a la solución que es Cristo para que pueda ser salva y que pueda ser perdonada, que pueda gozar de la gracia y de la justicia de nuestro Dios? Hugo, ¿querías decir? Sí, hermano. Pastor, allí se ve que la serpiente tiene hipnotizada ya a Eva. Les digo a la hermana, como nos tiene a nosotros también. Acá, digo. Para que nosotros hagamos. Bueno, a muchos. No. Lo que quiere, haciéndonos creer. ¿Ustedes recuerdan en el primero y en el segundo estudio que tuvimos acerca de Babilonia cuáles son los cebos que Satanás pone? Que esos cebos son para hipnotizarnos, o sea, es la carnada que pone en la trampa para hipnotizarnos. Mezcla lo pagano con lo divino, con lo espiritual. Eso sucedió con Daniel y sus 3 amigos, mezclaron, se llevaron las cosas del templo y las mezcló con lo pagano. Belsasar hizo lo mismo. Mandó traer todos los instrumentos, todos los utensilios, de que habían sido robados del santuario, que era dedicado a Dios, y lo mezcló con el vino pagano y con sus doctrinas paganas. Mezcla todo eso. Y hoy día mucha gente está metida en ese ideología hipnotizadora, que hoy día el cristianismo celebra todas las fiestas paganas disfrazadas y les llaman fiestas cristianas. Ahora ya no sé qué fiesta viene, pero bueno. ¿Cuál es el Día del Padre, no? Ahora este mes. Easter, la Pascua. Pero bueno, el conejo, sí, del que viene. Sí, que pone huevos. Así que, pero bueno, y hay otros que lo vimos, si no pudieron verlo, no estuvieron aquí, pues ahí en el internet están los temas que hemos visto acerca de Babilonia. Y cómo ha ido introduciendo la educación, cómo ha ido introduciéndose dentro del pueblo de Dios para cambiar la dieta, para cambiar el carácter, para cambiar las actitudes. Y cómo esos cebos, cómo esos alimentos, carnadas, que tiene como propósito lazarnos para estar en cautiverio. Por eso Salmo 91 dice, nos librará del lazo ¿de qué? Del cazador. ¿Por qué? Porque el cazador era Nimrod. Y Nimrod fue usado por Satanás para hacer Babilonia. El mundo está en rebelión. El mundo se encuentra en la rebelión, en el engaño que el enemigo ha querido hacer. Noten, Nimrod, rebelión. Babilonia, confusión. El enemigo quiere que nosotros estemos rebeldes a Dios y que estemos confundidos en la que dice su palabra. Por eso no es importante. Mire lo que dice Génesis 10 del 8 en adelante. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Noten, fue el primer poderoso en la tierra. Nosotros vimos que ese mismo poderoso se está llevando a cabo para formar ¿qué? Un nuevo orden mundial. Lo vimos la semana pasada. Pero también dice que era un vigoroso cazador delante de Jehová. Por eso dice que en Salmo 91 que Él nos librará del lazo del cazador y que no sufriremos ninguna plaga. ¿Por qué? Porque estaremos bajo el abrigo del Omnipotente, bajo su sombra. Él construyó Babel, construyó Nínive. ¿Por qué? Porque quería hacer un nuevo orden mundial. Quería hacer un imperio en el cual todas las ciudades se sujetaran ¿quién? A él, al rey Nimrod, que sabemos que era instrumento de ¿quién? Del verdadero rey de Babilonia, que era Lucifer. Sí, dijo él, hagamos un nombre. Hagamos a un nombre. Usted sabe que el nombre significa carácter, memorial, individualidad, marca. En hebreo es shame. ¿Por qué? Porque quieren poner la autoridad, quieren poner el nombre.
y decir, yo soy de fulano, yo soy de sutano, yo soy de aquel, yo soy del otro. Hermanos, dejémonos de eso y digamos, yo soy hijo e hija de Dios, de nuestro Creador. Veamos un poco el peligro del orgullo, que es el firmamento, la fundación de Babilonia y del imperio de Lucifer, de Satanás. Él quiso elevarse hasta lo más alto. Pero noten lo que dice la palabra de Dios, que el pecado puede producir en nuestras vidas. Primeramente, el orgullo lo odia a Dios. Y hay ciertas cosas que odia a Dios. Y una es el pecado, pero también odia el orgullo. Pero ama al pecador y ama al orgulloso que cada día le está llamando para que vaya al arrepentimiento y cambie su vida. Note lo que dice Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Abominación es algo que rechaza. Note lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Todo eso aborrece el Señor. El orgullo, la altivez. Usted sabe que eso impide que nosotros podamos buscar a Dios. ¿Qué es lo que Lucifer quería hacer? Que nosotros nos olvidáramos de Dios, de nuestro Creador, que seamos rebeldes para Él. Note lo que dice Salmo 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, ¿qué cosa? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Qué cosa tan horrible es el orgullo? Eso es lo que está aconteciendo en estos tiempos. Es que yo no necesito que tú vengas a decirme nada, yo ya lo sé todo. Así somos, aunque no sea verdad, nomás por... Y ese es el orgullo que nos impide acercarnos a Dios, que nos impide aprender de Dios, que nos impide entregarnos a Dios. Por eso el mensaje de la Odisea es un mensaje en que dice que si estamos en la condición de tibieza, dice que Él nos va ¿qué? A vomitar, nos va a rechazar. Y el orgullo es altivez, Así es. Altivez el orgulloso no solamente es de interior, sino también es exterior. lo mira la persona, la mira así. Me ha tocado varias gente, sí. Sí, hermano. La semana pasada, de hecho desde hace, que será unos 15 días, yo venía, me acostaba en la noche, después de la oración, hermano, y venía a mi mente lo que usted dijo en un estudio, de pedirle a Dios que nos traiga a la mente posibles faltas, pecados no confesados, algo que se nos esté pasando. No me acordaba, hermano, en serio, hace muchos años yo tuve un problema fuerte con una persona, con una mujer. Pues yo me acosté, hermano, después de la oración, hermano, lo soñé. Me vino ese sueño, como usted dice, Dios te lo trae a la mente si tú se lo pides a Dios. Me desperté, hermano, como a las 2:30 de la mañana, yo me puse a orar otra vez, me vuelvo a acostar y lo vuelvo a soñar. Y en la tarde veo la forma, yo no tenía número de la persona, veo la forma de localizar a la persona y contactarla en Facebook. Yo no lo encontré, le hablé a mi sobrino que lo tenía agregado. Para no ser largo el rollo, pude escribirle. Me sorprendió porque lo escribí. Y bueno, el caso es que yo le dije, no es con otra intención que te escribo, antes que nada, discúlpame por lo que en su momento pasó, el problema que tuvimos. Ella fue la que me ocasionó un problema. Y ahí quedó. Y yo
me humillé y yo le pedí perdón aún cuando ella lo provocó. Viene por eso que se está diciendo ahorita. Y me dice ella, bueno, porque dice, no te preocupes, yo ya te perdoné, me dice todavía. Yo ya te perdoné, ya lo olvidé. A donde estoy yendo me está ayudando mucho. Mira esta. A donde estoy yendo me está ayudando mucho. Entonces yo imaginé en el momento, pues se estaba congregando en alguna iglesia, yo no sé cuál, pero le digo, pues te felicito, le digo, si buscaste, si te acercaste a Dios, te felicito y síguele, vas por buen camino. Y me contesta, no, ¿quién te dijo que es una iglesia? Dice, yo no necesito de Dios. Y le digo, pues si te ayudó mucho el lugar a donde estás yendo, ¿cuánto más te va a ayudar si te acercas a Dios y buscas de Dios? Eso deberías hacer tú, me dice. Si tú no estás tranquilo y tu conciencia no está tranquila, y si por eso me estás buscando y te estás disculpando, ya lo hice, le digo, desde hace varios años ya lo hice, y por eso yo te estoy pidiendo que me disculpes, aún cuando tú fuiste la que causó un problema. Dice, no me vengas con sermones, a mí no me hables de Dios, y con mis creencias no te metas. La soberbia. Y realmente cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestro orgullo es quebrantado, como lo que estás platicando. Y nos lleva a tomar las acciones correctas. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hizo Cristo a venir a morir por nosotros. Nos lleva a nosotros doblegar nuestro orgullo. Y hay gente que su orgullo le impide acercarse a Dios. Y nosotros podemos caer en ese mismo error. El creer saberlo todo. El creer decir que no tengo necesidad. El creer que porque tengo un título, ya con eso ya la hice. Pues no. El Señor dijo, si vamos al ejemplo que el Señor nos dijo, el Señor no miraba los títulos porque llamó a todos pescadores y nomás había un egresado de algo, de contador, y a él le llamaban ladrón. Así que y todos los demás no tenían ninguna educación, todos eran pescadores. Entonces, hoy día la sociedad quiere y pone el énfasis en ciertas cosas para poder llenar de orgullo a la persona. Pero eso viene ¿de quién? Del enemigo. Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Noten, Él va a atender ¿a quién? Al humilde. La misma experiencia que tú pasaste, cada uno de nosotros lo podemos pasar. Porque cuando doblegamos nuestro orgullo y le permitimos que el Señor tome control de nuestra mente y de nuestra vida, el Señor dice, Él te atiende. Y tal vez te lo pueda atender diciéndote en un pasaje de la Biblia, o te puede atender con un mensaje de otra persona, o te puede dar un sueño para que tú puedas llegar al conocimiento de su grande amor y que tú puedas entregar tu vida completamente a Él. Él dice, atiende al humilde, mas al altivo mira ¿de qué? De lejos. Qué tristeza es de que Dios nos mire de lejos, cuando lo que más desea es estar cerca de nosotros. El orgullo destruye tu vida espiritual. Nota lo que dice 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea, a ver, hay gente que dice, es que yo ya sé todo, yo no necesito que tú me expliques. Pues qué mentira tan más grande, porque cada vez que leemos la palabra de Dios, a veces yo digo, pues si esto ya lo he leído muchas veces y nunca lo había entendido, hasta ahora vengo a entenderlo después de tantos años. Y a veces creía yo que ya lo entendía y ahora digo, pues no lo entendía, estaba más alejado que nada. El orgullo destruye tu vida espiritual, destruye que tú conozcas más a Dios. Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Cuando usted doblega su orgullo, su suficiencia propia, el mundo va a mirar en usted el reflejo del carácter de su Dios. Usted no se ha dado cuenta que a veces dice, ay, es que esta persona es honesta, a ella por ella. Yo doy
mi palabra por ella. Y no se le tiene que decir nada. Dios muestra su carácter a través de nosotros cuando doblegamos nuestro orgullo. Pero en la soberbia, el hombre que sufre. Está destruido. Abdías 4, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces, el orgullo destruye nuestra vida espiritual. El orgullo lleva a la destrucción y finalmente a la muerte eterna. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, iniquidad, serán ¿qué? Estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. El orgullo nos lleva a la destrucción, nos lleva a no obtener la vida eterna. El orgullo obstaculiza el crecimiento, destruye las relaciones. Noten lo que dice Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo ¿qué? Se engaña. Malaquías, ¿quiere la anterior, hermano, por favor? Malaquías 4:1. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de ¿qué? Del mal, del pecado. Proverbios 21:4. Altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. El sentirnos orgullosos. Suficiencia propia. El Señor le dice que es pecado. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de Babilonia. Es el fundamento del enemigo de Dios. Según de Timoteo 2, 23 y 26. Usted sabe cuál es el mayor impedimento de que usted conozca la verdad. Es el orgullo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y noten, ahí dice que escapen del lazo del cazador, del diablo. Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Pero ¿sabe usted que lo que le impide a usted no conocer la verdad? Es su orgullo. La altivez. Antes de aceptar, mejor muere. ¿Por qué? Porque si usted quebranta su orgullo, usted se arrepiente. Se entrega completamente a Dios. Y dice, y ojalá y se les dé el arrepentimiento para que conozcan la verdad. Recuerdo en una ocasión, fui a una reunión y había un pastor con muchos títulos. Se lo voy a hacer la historia cortita. Y empezó a decir algo que no era bíblico. No les digo lo que empezó a decir, pero era una cosa que no tenía sentido, que no era bíblico. Y recuerdo que el Espíritu Santo me llevó a decirle que él estaba usando la palabra de Dios para decir algo que la palabra de Dios no quería decir. Y esa persona se enojó y me dice, ¿y tú quién eres? Si yo he sido presidente, yo he sido dirigente, yo escribí un libro, yo tengo doctorado, yo tengo licenciatura. ¿Tú quién eres para venir a decirme que estoy yo equivocado y que yo estoy usando mal la palabra de Dios? Y recuerdo que el Espíritu Santo me llevó a leer este texto. Y la actitud de ese hombre, en vez de cambiar, se puso colorado y se llenó de ira. ¿Por qué? Porque lo que impide conocer la verdad es nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia. El querer
el querer hacernos más que otros, el decir que yo sé todo y los otros no saben nada, impide que nosotros dobleguemos nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, nos humillemos y nos arrepintamos de nuestro pecado para que nuestro Dios entonces nos empiece a enseñar su verdad. Por eso cuando venga alguien, usted no rechace lo que se le dice. Usted sea un bereano y vaya y escudriñe las Escrituras para ver si lo que le están diciendo es verdad. Y permita que el Señor le enseñe la verdad. Que no sea un ser humano el que le enseñe, sino que sea el Espíritu Santo que lo dirija a toda la verdad, porque la verdad lo hará libre. El Señor es el que lo va a dirigir a toda la verdad. Aumenta el conocimiento con todo lo que uno sabe, lo pone junto. Y yo creo que hablo por muchos de nosotros que hemos tenido la experiencia de que entre más nos entregamos a Cristo, más nos entregamos a Dios, el Señor nos ha dado más luz, nos ha dado más entendimiento de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su justicia, de su verdad. Y Él va dirigiendo. Él nos toma de la mano, dice la palabra de Dios que el Padre y el Hijo nos toman de sus manos y nos llevan por el camino que tenemos que seguir. Si nuestros caminos están chuecos, dice que Él los endereza. Pero nosotros tenemos que permitirle que Él lo haga. Si nosotros no le permitimos a Él, Él nunca nos va a forzar a nada. Él es un caballero, Él no forza a nadie para que Él pueda seguirlo. El Señor nos llama día a día para que nosotros podamos doblegar nuestro orgullo y podamos permitir que Él nos enseñe su verdad, que Él nos guíe. Noten lo que dice en Mateo 16:25, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir esto? Solamente no está hablando en lo físico, sino también en lo espiritual. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que morir al pecado. Tú y yo tenemos que morir a la rebelión. Tú y yo tenemos que morir al orgullo, a la suficiencia propia. Tú y yo tenemos que entregar nuestros derechos a Dios, humillarnos, entregarnos completamente a Él para que nosotros podamos tener vida. Para que seamos rescatados, para que seamos transformados, para que seamos dirigidos por el poderoso que es nuestro Dios a través de su verdad. Y no necesitas ser adulto o anciano para conocer su verdad. Tú como joven, como niño, como edad media o anciano, el Señor nos lleva a toda su verdad. Porque Él no dice, pues yo a los ancianos los llevo a toda la verdad, a los que son más jóvenes los llevo a poquita verdad. No, el Señor dice, yo los llevo a toda la verdad. Poquito por poquito, pero nos lleva a toda la verdad. Mientras tú y yo doblegamos nuestro orgullo y nos dejamos llenar por su Espíritu para ser guiados a toda su verdad. Usted sabe que el Evangelio es el simplificador de todos los problemas de esta vida. Si tú estás en la escuela, en tu trabajo, en tu hogar, cuando usted va al conocimiento de la verdad, simplifica todos los problemas. Los simplifica. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta a todas sus preguntas. Creo que yo una vez les comenté, estábamos en la iglesia en California, y recuerdo la primera ocasión que me junté con los jóvenes y había unos jóvenes con un pelo largo y bueno, la apariencia. Y yo me recuerdo que yo dije, ustedes saben que todas las respuestas a sus preguntas están en la palabra de Dios. Un joven así con pelo largo se paró y dice, eso es mentira. Y yo le dije, bueno, hagamos la prueba. En nuestra próxima reunión, cada uno de ustedes traiga una pregunta, lo que sea. Dice, lo que sea, lo que sea. Lo que sea. Traigan la pregunta, aunque sea física, ciencia. Yo estaba hablando, ya después cuando terminé de hablar dije, ay, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Y llegó el sábado y llegaron unos con unas preguntas. Y gloria a Dios que Él me dio las respuestas. Que todos los jóvenes se sentaron y dijeron, bueno, ok, entonces sí, enséñenos.
Y gloria a Dios porque dio las respuestas. Pero el Evangelio, la verdad que el Señor desea darnos, viene cuando tú y yo le permitimos a Él que Él tome posesión de nuestra vida. Cuando nosotros nos humillamos y doblegamos nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia. No importa cuánto tú tienes o qué tengas. Entrega tu vida a Dios y el Señor va a hacer el resto. Porque Él hace como el hacer en nuestras vidas. Y Dios quiera que nosotros podamos salir de esa teología babilónica en donde se nos insta a vivir por nuestro propio razonamiento, que nos insta a que nosotros nos amemos a nosotros mismos y que nos sintamos orgullosos de lo que nosotros llevamos o llegamos a completar o hacer en el transcurso de la vida. Sino que nosotros nos humillemos y que permitamos que el Señor, que toda nuestra vida sea el reflejo mismo del carácter de nuestro Creador. Y que todo lo que lleguemos a hacer en esta vida sea solamente para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Que tu estudio, que tu trabajo sea para la honra y gloria de Dios. Que lo que tú mires y lo que escuches sea para la honra y gloria de Dios. Lo que tú comas, como te vistes, sea para la honra y gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Y Él nos está llamando a ti, me está llamando a mí, para que cada día entreguemos nuestra vida a Él. Para que muramos al yo, al pecado, y podamos vivir en una nueva vida. En Cristo nuestro Señor. Dios quiera y que podamos tomar decisiones concretas que nos lleven a acercarnos a estar en esa comunión que el Señor desea estar con nosotros. Vamos a orar.